Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. En el capítulo de hoy traigo una serie de historias muy interesantes. Muchas de estas historias las encontré viendo foros, ¿cierto? Y traigo muchas historias especialmente de gente de los Estados Unidos, gringos por así decirlo. Me tomé la molestia de traducir muchas, claramente pues de la manera rápida usando el traductor. Sin embargo, muchas partes sí decidí darles la interpretación o la traducción que me pareció más conveniente. Algo que me gusta mucho de esas historias es que el gringo por lo general tiende a ser específico de alguna manera. No digo que nosotros no lo seamos, pero ellos tienden a dar muy detalle, incluso cuando hablan en cuanto a medidas, en la escala de medidas de ellos, que son pues los pies, las yardas, ¿cierto? Las pulgadas. Ellos tienden a especificar eso. Nosotros muchas veces tendemos a omitir o a no ser lo suficientemente específicos en ese tema de las medidas, ¿cierto? A veces hablamos de unos cuantos metros, mientras que el gringo sí habla de un tamaño, una relación, ¿cierto? Más específica, lo cual me pareció muy interesante, dado el lujo de detalles con el que ellos muchas veces dan a entender o hablan sobre las cosas. También pues para decirles pues que no han sido momentos fáciles. Ayer por ejemplo estaba en el hospital ya que mi mamá se encuentra internada y pues pasé a visitarle un rato y también me comentó unas historias que se acordó en su momento y pues que mientras hablábamos me las hizo saber y también quisiera agregarlas el día de hoy. Este podcast tenía pensado hacerlo ayer por la noche, pero llegué tan tarde después de la visita en el hospital que pues me quedé dormido y pues aprovecho hoy temprano para subirles este capítulo. Voy a comentar o quiero empezar, ¿cierto? Con algo que se me vino ayer a la mente mientras hablaba con mi mamá. Mi mamá es una persona que es de corriente evangélica y los evangélicos, al igual que los católicos y muchas otras corrientes, ¿cierto? Dentro del cristianismo, tienden a ser radicales y pues mi papá hace un tiempo le comentó una historia a mi mamá sobre un suceso que a él le pasó y era que mi papá estando pequeño, su padre, o sea mi abuelo, tuvo un accidente muy trágico. Para esa época estamos hablando de que mi papá es como 20 años mayor que mi mamá, mi papá tiene como 80 años y él le comentaba a mi mamá que pues para esas épocas estando él pequeño su papá era aserrador, ¿cierto? Tenía una motosierra, se dedicaba pues a cortar árboles y pues tuvo un accidente muy trágico y fue que un árbol pues le cae encima y pues no quisiera entrar en muchos detalles porque lo que pasa es que el árbol le cae encima y pues la parte pues de su torso, de su cabeza pues quedan completamente estripados, entonces pues entenderán ustedes la magnitud o la manera en la que queda su cuerpo, ¿cierto? Entonces para el funeral de mi abuelo, el padre de mi papá, pasa el tiempo, las 9 noches, lo entierran. Y mi papá dice que pues él estaba pequeño, pero que él se acuerda muy claramente de este suceso. Y es que él estaba dormido con sus otros hermanos, que estaban como en una especie de camarote, de cama grande. Y pues en la zona donde ellos vivían, para ese entonces no era un pueblo, era más bien una vereda. Y pues había muchos mosquitos, porque mi papá vivía también en el trópico, en Córdoba, cerca en Caucasia. Caucasia es una zona de Antioquia, pero pues queda muy cerca de Córdoba. Yo siempre he dicho que esa zona de Caucasia es una zona que se la arrebataron a los cordobeses porque pues cuando uno va a Caucasia como cordobés, esa gente es básicamente lo mismo. Son ganaderos, tienen buenas tierras, tierras planas, hablan igual, similar. Entonces siento que fue un terreno que los antioqueños le quitaron en su momento a Córdoba. Pues la gente de Caucasia pues al fin y al cabo decidió pertenecer a Antioquia porque Antioquia es un departamento mucho más desarrollado, mucho más rico que el departamento propio de Córdoba. Sin embargo, muchas de sus costumbres, de su manera de ser, se asemeja mucho a Córdoba. Entonces mi papá, estando pequeño, dice que pues estaban acostados, obviamente en la noche, y él siente que alguien llega al cuarto y pues como les expliqué, pues es el trópico, pues hace calor y pues también hay mucho mosquito. Ellos tenían un toldo. Un toldo básicamente es esa malla que uno cuelga en la hamaca o en la cama, ¿cierto? Para que cubra pues donde usted está dormido y pues evite que los zancudos, los mosquitos especialmente, entren y le piquen. Entonces él dice que ese alguien o eso que entró al cuarto fue directamente donde estaban ellos, levantó el toldo, pues como él estaba acostado, mi papá estaba acostado, tirado pues en la cama acostado, no era una cama en sí, sino que el colchón, la colchoneta estaba tirada en el piso literalmente. Entonces dice que cuando él se despierta porque pues él escucha el ruido y todo y como está acostado boca arriba, ¿cierto? Entonces él ve cuando la persona levanta el toldo y él dice que él vio al papá
o sea que claramente él ve a su padre, obviamente no lo ve pues como quedó en el momento en el que él fallece, pues que le cae el árbol, sino que él ve una persona, pues que él lo ve normal, como si nada, que esa persona lo sonríe y que con sus piernas, como él estaba tirado en el piso, mirando hacia arriba, que con sus piernas le aprieta la cabeza a mi papá, sonríe y paso seguido pues la persona deja caer el toldo y se va. Y que mi papá dice que pues que él hasta el sol de hoy él no le haya una explicación o no sabe qué fue lo que sucedió esa noche, porque él dice que pues esa fue la única vez después de que su papá muere que él lo ve, y él de pronto la explicación que le da es que puede ser que él fue esa noche a despedirse, ¿cierto? Él no sintió miedo ni sintió ningún tipo de escalofríos o de alguna sensación así tenebrosa, y pues con el pasar del tiempo pues obviamente pues mi abuelo, su papá, no lo volvió a molestar o a acosar. Entonces quería traer al podcast también porque hablando con mi mamá dice que pues que eso son cosas demoníacas, e incluso ella se basa en lo que dice la Biblia referente a los muertos y me da el versículo, es en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo del 5 al 6 textualmente, con lo que pues estaba viendo la Reina Valera, la Biblia le dice exactamente traducido: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí hay una palabra muy específica que es fenecieron. Si ustedes averiguan la palabra fenecieron y buscan sus sinónimos, fenecieron es básicamente murieron, perecieron, acabaron o terminaron. Entonces la Biblia le dice específicamente, mi mamá, eso me lo dijo ella, o sea, yo hoy para este podcast se lo busco y dice, o sea, que cuando usted está vivo, pues usted sabe que se va a morir, pero cuando usted está muerto, usted no tiene idea de nada. O sea, usted básicamente está dormido, está descansando y usted no tiene idea de nada. O sea que muchas veces la gente cuando se muere no tiene idea de que se murió. Entonces es muy interesante la explicación que nos da el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 versículos 5 y 6. Y ojo a lo que dice al final: y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que lo que sucede en el mundo material de nosotros en el día a día, ya sea en la noche, en el día, ¿cierto? Es muy interesante. Y eso se puede entender de otras maneras, porque si la Biblia le dice a usted que no tiene más parte en lo que se hace debajo del sol, se tiene que entender específicamente en el sol de nosotros, o sea, en el día, pero como en la noche no hay sol, entonces en la noche sí es permitido que las entidades salgan. Pero entonces esas personas que ven entidades en todo momento, tanto en el día como en la noche, ¿eso qué explicación se tiene? ¿Son personas realmente que murieron y que de alguna manera tienen algo que hacer o que ver? ¿Es la energía? ¿Es algo más? ¿Y qué explicación se le puede dar? Por ejemplo, el caso de mi papá, que él ve a su papá, a mi abuelo, que le aprieta su cabeza con sus pies mientras él está ahí en la cama, le sonríe y desaparece, o sea, se va y no lo vuelve a ver más. O sinceramente las personas cuando mueren ya no tienen nada que hacer precisamente en el mundo material de nosotros. ¿Qué explicación creen ustedes que se le merece, por ejemplo, a este suceso? Es muy interesante, se los dejo en la discusión, espero que lo comenten, que lo mencionen, porque sinceramente es muy interesante. Miren lo que dice la Biblia, o sea, la Biblia nos dice exactamente de que una persona cuando ya muere no tiene que estar haciendo nada en el mundo de nosotros o en la realidad de nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros de pronto no sabemos, no entendemos, o qué. ¿Qué creen ustedes? Con esa misma historia, antes de proseguir con la de los gringos, hay una historia que mi abuela le comentaba a mi mamá y era de que había una señora que ya tuvo una hija y esa niña pues estaba obviamente muy pequeña, menos de un año, y que la señora desafortunadamente muere, ¿cierto? La señora fallece, muere y la niña pues queda huérfana y queda al cargo de una familia, de unas personas
que esas personas no tenían mucho que ver con esa niña, al parecer, como que la dejaban sola en la casa y pues mi mamá, o bueno, mi abuela, perdón, decía que la gente pasaba por esa propiedad, por esa casa en las mañanas y veían que esa niña ya la habían cambiado, o sea, ya estaba vestida, arreglada con sus pañales, bañada y parecía como que ya la habían alimentado y esa niña permanecía en una hamaca y que la hamaca se podía ver cómo se mecía, como si alguien la estuviera cuidando. Y yo le pregunté a mi mamá, pero si esa niña quedó a cargo de otras personas, no era posible de que de pronto esas personas se hicieran cargo. Y mi mamá decía que no, porque incluso en ocasiones estas personas tendían a irse y la dejaban pues sola y regresaban obviamente en la mañana como a vigilarla, darle vuelta. O sea, la niña como que la dejaban en la noche y en la mañana iban como a ver si ya se había despertado o qué. O sea, imagínate la ignorancia de la gente hace unos años atrás que dejaban a los niños así solos. Y, y mi mamá decía que en efecto, que mi abuela muy seriamente decía que eso era muy cierto, que eso era muy real, porque no era algo que le había pasado solamente a ella, sino que mucha gente repetía que en las mañanas antes de que la familia llegara como a darle vuelta a la niña ya la habían bañado, la habían cambiado, y que la hamaca se veía como cuando la están meciendo. Entonces mi mamá dice que qué explicación se le puede dar a eso. Sin embargo, ella remata su historia diciendo que hubo un tiempo, ella vivía en un, en una vereda, en un corregimiento que se llama Río Verde. Eso queda obviamente en Córdoba. Y que hubo un tiempo en el que para hubo una época de violencia muy brava, que fue cuando la gente del M-19 se desmoviliza, se crea el movimiento de la Unión Patriótica y entonces mucha gente de la Unión Patriótica la empiezan a perseguir los paramilitares y a matarlos. Y que eso por donde ella vivía allá en Río Verde, también había mucha gente, mucho militante de la Unión Patriótica, mucha gente que en su momento hizo parte del M-19 y que pues con esa violencia, con esa matazón que hubo, muchos conocidos de ella, pues como eran conocidos, los empezaron pues a dar de baja. Y mi mamá como conocía a mucha gente, pues se sintió que pues también estaba amenazada por el simple hecho de conocerlos, de convivir con ellos y ser conocida, y decide desplazarse. En ese entonces, mi hermanito mayor, el primero de todos nosotros, estaba muy pequeño, tenía aproximadamente unos 4 o 5 años. Sin embargo, mi mamá dice que ella deja a mi hermanito a cargo de una tía y porque le tenía mucha confianza, porque era la hermana de padre y madre de ella y pues se sentía en confianza de dejar a mi hermanito y pues como la casa donde mi tía se quedaba era la casa de mi mamá, ella no le dio ningún problema. Mi mamá de hecho le dejó plata y le dejó comida, muchas cosas, mientras ella se iba un tiempo. Mi mamá dice que por las noches, ella no alcanza a explicar eso, ella dice que las madres por naturaleza al engendrar al hijo y parirlo, hay como un sexto sentido o un sentido, tienen algo. Mi mamá ella dice que ella no explica cómo, pero ella en las noches escuchaba a mi hermano que lloraba, ¿cierto? Mi hermano lloraba y mi mamá se empezó a desesperar. Obviamente mi papá le decía que ella se estaba volviendo loca, se estaba congestionando porque pues obviamente no estaba acostumbrada a estar sin su hijo, pero mi mamá decía que no, que había algo que ella escuchaba a mi hermano, el lloriqueo, el llanto de mi hermano lo escuchaba tal cual. Y mi mamá no se aguantó y tuvo un tiempo donde ella sabía, dijo, no, si me van a matar, que me maten, lo que sea, pero yo tengo que ir a ver qué le está pasando a mi hijo porque ella lo escuchaba llorar. Claro, cuando ella regresa nuevamente al pueblo, en efecto, hay una vecina muy que se crió con mi mamá, una familia de apellido Suárez, y la señora pues le dice en efecto que por las noches mi tía, pues mi tía no era, por así decirlo, no era una santa, ni mucho menos, estaba joven,
y que por las noches como que mi tía se iba a farrear, a rumbear y dejaba a mi hermanito. Y pues mi hermanito cuando se despertaba, él obviamente desesperado porque no había nadie en la casa, le entraba el miedo, el pánico y empezaba a golpear la puerta que estaba trancada y pues llorando. Y entonces que esa vecina que se crió con mi mamá le decía a mi hermanito pues que si él podía abrir la puerta desde adentro y que ella ya lo recibía acá afuera y se lo llevaba pues para la casa de ella. Entonces, ¿qué explicación le da uno a este tipo de fenómenos, a este tipo de cosas? Por ejemplo, una madre que escucha el llanto de su hijo tal cual, que ella lo sentía. O sea, mi mamá dice que ella no, hasta el sol de hoy no se explica. Ella simplemente decía que ella lo sentía y que cuando efectivamente va por mi hermano a visitar a ver qué era lo que estaba pasando en efecto, o sea, mi hermano estaba pasando necesidad básicamente. Y pues conectándolo con la historia anterior de la niña que la dejaban precisamente y después en la mañana iban y la revisaban y ya estaba cambiada, ya la habían bañado. O sea, ¿qué explicación le da uno a eso? ¿Será que la mamá cuando muere se encargaba de cuidarla? Pero entonces, si vemos ese versículo de la Biblia donde dice que cuando nosotros morimos, no podemos estar en ese mundo, en ese mundo material, en ese mundo terrenal en donde estamos nosotros los vivos, ¿qué explicación hay? ¿O será que hay mucho más que nosotros no entendemos? De hecho, la Biblia también especifica, también nos dice que está prohibido, rotundamente prohibido, tratar de contactar a los muertos. Y, y lo que yo también me cuestiono en ese aspecto es por qué está prohibido contactarse con los muertos. Pues hay que entender que hay que dejarlos descansar, que pues ya su tiempo, su momento aquí en el mundo terrenal de nosotros ya pasó. Pero ¿por qué está prohibido? ¿Por qué no se puede? Y si está prohibido es porque sí se puede de alguna manera hablar con ellos, pero ¿qué sucede? O sea, porque Dios, mediante la Biblia, nos dice que no, que hay que dejarlos quietos. O sea, quiere decir que de pronto sí es posible que ellos sí se puedan manifestar, pero pues Dios nos dice que no, que es mejor que no lo hagamos, que de alguna manera ese poder solamente lo tiene Él. Entonces, bueno, son dudas, son cositas que se me vienen a la mente de esas historias que me contó mi mamá y pues que me muestra efectivamente la evidencia en la Biblia. Le recuerdo Eclesiastes capítulo 9 versículo del 5 al 6. Ahí pueden ver la información donde él dice que los muertos una vez que fallecen ya no tienen que estar haciendo nada en el mundo terrenal de nosotros. Y ahora sí, siguiendo con las historias de los gringos, qué pena ahí tanta cháchara al principio. Estas historias son de hecho muy interesantes. Los gringos, como les mencioné, ellos tienden a especificar mucho lo que les pasa, ¿cierto? Eso es muy interesante, muy bacano de la lengua de ellos. Y la primera historia es una persona que dice que vive en el estado de Washington, en una propiedad de la familia, pues vive en el campo, básicamente. El hombre es campesino. Y dice que los vecinos que colindan con el terreno de su familia, en un principio, pues tenían unos árboles de cerezos, ¿cierto? Y que pues él dice que para 2024 en esa propiedad, en esos terrenos, dice que él vio a los famosos hombres perro. Dice, así tal cual, hombres perros, dogmen. Dice que hubo una noche, eh, él se levanta, porque ellos acostumbraban a dejar al perro de ellos amarrado en una parte de la propiedad, como vigilando. Él dice que ese lugar era muy continuo a los árboles de cerezo, pero que, o sea, era cerca y no al mismo tiempo, ¿cierto? Como que había una distancia, pero pues en el lugar en el que el perro se encontraba se podía apreciar pues ese árbol de cerezo, esos árboles de cerezo, perdón, ese cultivo. Él dice que pues en esa noche él se levanta normal, eran como las 2 de la mañana, era muy normal para él levantarse temprano, pues el hombre es del campo, y pues sabía ya que tenía que quitarle la correa al perro. Entonces él, bueno,
él se levanta, va pues hacia donde está el perro y le va a quitar la correa. Entonces él logra ver que pues el perro se llama Happy. Él logra ver que su perro está bastante inquieto, ¿cierto? Está bastante inquieto, pero no está ladrando, ni mucho menos. Solamente ve que el perro está como agitado, inquieto. Entonces, bueno, él va del perro, le quita la correa y pues ya prosigue pues a traerse el perro como que para dentro de la casa o para... No, él no dice que para dentro de la casa de él, sino para la casa que ellos tenían del perro. De hecho, él da las especificaciones de lo que sería el tamaño o el lugar donde el perro descansaba, la casa del perro. Y él dice que la casa del perro dice que mide 3.6 metros de alto. Y él dice que cuando pues se dirige a llevar el perro hacia la casa, él ve como que cerca de la casa del perro hay como, pues pasan, colinda pues con el cultivo de árboles de cerezo y él ve que hay un cerezo, que hay como algo negro, no dice que es una sombra, él ve que es como una silueta negra bastante grande, incluso grande casi que del tamaño de uno de esos árboles de cerezo. Yo me di a la tarea de buscar qué tan grande es un árbol de cerezo. En realidad, pues si es salvaje, o sea, si está en el medio del monte, del bosque, es grande. Los árboles crecen frondosos, enormes. Igual los árboles de manzana. Pero cuando ya están obviamente en cultivo, pues estos árboles les hacen un proceso y de alguna manera ellos son un poquito más pequeños, ¿cierto? Eso se hace con la idea de que pues sea más fácil la cosecha, ¿cierto? Que la gente cuando va a quitarle los frutos, ¿cierto? No hagan tanto esfuerzo. Si el árbol es muy grande hay que hacer mucho más esfuerzo, hay que comprar más maquinaria, escaleras, muchas cosas, lo cual implica más gastos. Entonces, eh, los árboles de cerezo pues que ellos tenían pues eran tampoco tan pequeños, pero sí tenían un tamaño bastante considerable que permitían obviamente la cosecha. Entonces dice que sobre uno de esos árboles, de hecho cerca de los árboles que estaban cerca de la casa del perro, él dice que la casa del perro tenía un tamaño de 3.6 metros de altura, o bueno, de tamaño pues como tal de grande, o sea, una casa grande, ¿cierto? Y que esta cosa que él ve, él dice que en efecto era como un perro. ¿Por qué? Porque él especifica que cuando el perro está en dos patas, no sé si ustedes han agarrado un perro y lo han puesto de dos patas, y ustedes ven que el perro queda en dos paticas y él es todo charro y ustedes lo ponen a caminar y él camina todo charro y él dice que en efecto esta cosa que él vio parecía un perro, tenía de hecho las orejas puntiagudas y que caminaba como cuando tú tienes al perro en dos patas y lo pones a caminar. Él decía que esa cosa caminaba de esa manera. Estaba encorvado, no estaba en cuatro patas, sino que estaba algo encorvado y que en efecto él le vio los ojos como cuando tú le ves los ojos al perro en la noche que lo alumbras. Y él dice que no había duda, que esto era negro eh, y que esa cosa pasa cerca de la casa del perro, ¿cierto? Pasa de los cerezos, él lo ve en un cerezo, ve que es bastante grande, pasa cerca de la casa del perro, de cierto modo que él incluso calcula el tamaño de esta cosa. Él dice, la casa del perro es de 3,6 metros. Sin embargo, cuando pasa junto a la caseta de nuestro perro, las orejas de la cosa llegan casi hasta la mitad del techo, lo que quiere decir unos 2,4 metros. Esta cosa desaparece por completo, él se da la vuelta hacia la dirección donde lo había visto en un principio y pues no logra volver a verlo. Dice que pues que eso definitivamente lo dejó a él perplejo, la traducción literal lo dejó perplejo y que pues prosiguió obviamente a irse a su casa y pues a pesar de haber visto esa entidad, esta cosa cerca de la casa del perro, pues no le importó y fue y dejó el perro en la casa, que pesar del perro, pero bueno, eso fue lo que le sucedió. Dice que otra noche fue a buscar un aspersor cerca del huerto de cerezos. En cuanto él se agacha a cerrar el agua del aspersor y recoger pues claramente ese aparato con lo que él regaba los árboles, vio que claramente algo salía del huerto y se acercaba
y se acercaba hacia donde él estaba. Él dice que inmediatamente agarra el aspersor, la manguera, gira hacia su casa y empieza a caminar lo más rápido que él pudo. Entonces, que a medida que él se iba acercando a la casa, los pasos que él escuchaba iban como tal mermando hasta que ya yo obviamente ya entra a su casa, las luces están encendidas y ya no escucha que algo viene caminando, o sea, que algo lo estaba siguiendo. Entonces, dice que en una ocasión su papá negaba que eso pudiera suceder, pero que un día vio que algo iba caminando por fuera de la casa y vio que se acercó a tal modo y pasó cerca de donde ellos tenían los coches estacionados. Y cuando salió a ver qué era, pues obviamente no vio nada, pero que también ve la silueta de la cosa que caminaba como un perro en dos patas, que era bastante grande, pero que se desaparecía muy fácil. Entonces, eh, eso fue lo que él define. También dice que pues obviamente estos árboles como son de sus vecinos, dice que hubo un momento, hubo un tiempo donde había un vecino que salía mucho como a caminar los árboles de cerezos y, y bueno, normal, o sea, ellos estaban acostumbrados a ver a ese vecino eh, y un día pues el vecino, la persona dejó de hacer las rondas, pues ya no volvió a caminar por los árboles de cerezo. Ellos dijeron como que ve, tan charro, ¿qué le habrá pasado? Y pues un día decidieron, se lo encontraron y le preguntaron que pues que por qué no había seguido haciendo, dando vueltas o merodeando pues los cerezos. Y él dice que el vecino no, la explicación que le dio es que él como que no hallaba o como que no se sentía cómodo o como que hay una sensación muy rara, muy tensa, como que, como si fuese peligro, como cuando hay un peligro o algo, un peligro inminente, fue lo que el vecino le dijo y que por eso él como que no se sintió más seguro y decidió no seguir haciendo estas rondas. Es lo que el vecino pues les dio a entender a ellos. Y pues esa es como tal la historia de esa primera persona. Esta persona vive en Washington, en el estado de Washington. De hecho, él da la especificación, vive debajo de la zona del Bajo Valle de Yakima. Lo pueden investigar y pues pueden dar cuenta que efectivamente es un lugar real, es una persona real. De hecho, él comparte fotos, pues yo obviamente por copyright no las voy a compartir, pero sí, él manda una foto y en la foto sí se ven los árboles de cerezo. Obviamente ya sin frutos, sin hojas, porque ya me imagino que ya es el invierno y pues ya los árboles están sin nada, pues están calvitos completamente. Eh, bueno, hay una historia muy interesante. Esta historia, de hecho, es la típica historia gringa de la película de terror, tal cual de la casa. Entonces dice que eh, la familia de esa mujer estaba pasando por unos momentos económicos muy graves. Su madre se separa de su padre y se va, y pues venden la casa y se tienen que ir a vivir en una propiedad de alquiler y bueno, dice que ella estaba en su último año de preparatoria y que las cosas parecían extrañas en el momento en el que ellos se mudaron. O sea, en el momento en el que ellos llegaron a la propiedad, las cosas ya como que auguraban algo bastante raro, bastante turbio. Em, Sin embargo, pues ellos decidieron llevar su vida normal, ¿cierto? Pero ellos se dieron cuenta de que en un momento las cosas se empezaron como a desaparecer y luego aparecían días después en un lugar diferente. Tenían pues un perro que parecía ver cosas o perseguir cosas, pero pues tampoco le prestaron mucha atención. Entonces dice que una noche ella se despierta porque ve que las persianas verticales de vinilo se estaban moviendo de manera descontrolada. A pesar de que la puerta estaba cerrada, la ventana no estaba abierta, no había corrientes de aire, no había ventiladores y que
exactamente podía haberlas hecho mover o qué las había hecho mover. No había alguna explicación como tal sobre eso. Entonces ella dice que la situación empeoró. Dice que la puerta principal estaba cerrada con llave, pero el pomo vibraba. ¿Qué es el pomo? Básicamente el pomo es la manilla, la rendija de la puerta, donde usted mete la llave de la puerta. Bueno, el pomo es eso redondo con lo que uno gira y abre y cierra la puerta. Bueno, eso es el pomo. El pomo también se refiere pues a la parte redonda de la llave, perdón, de la palanca de cambios del carro. Eso también se lo conoce como pomo, que es la parte redonda donde esa parte circular, eso también es el pomo. Y pues obviamente pues como la puerta es similar de alguna manera, pues también se le dice pomo. Esa es la traducción literal, ¿cierto? Y me pareció interesante, porque a ese grado de detalle los gringos hablan, entonces es muy interesante. Dice que la puerta estaba cerrada con llave y que sentía como que intentaban abrirla. Entonces cuando ella dice que el pomo se movía, era que como que había algo que le intentaba mover. Cuando fueron a ver qué era, no era nada. Y así pues pasó el tiempo, pasaron los sucesos, pasaron los hechos, ¿cierto? Ella incluso dice que a veces estando en silencio la casa, la propiedad, ellos sentían como que voces o murmullos de algo que les decía, sal de mi casa, vete de aquí, largo, pero pues que eran como, como algo que viene del viento, como una brisita, un sonidito que llega espontáneamente y luego ya no está, entonces no le dieron mucha importancia. Bueno, todo transcurrió así, se escuchaban movimientos, las cosas se perdían, luego aparecían con el tiempo. Y pues ellos, normal, le confesaron a su mamá, ¿cierto? Lo que estaba sucediendo, la mamá ellos tenían un hermanito pequeño, entonces la mamá les dijo que pues no les creía, obviamente, y que era mejor que no hablaran de esas cosas para no asustar al hermanito pequeño. Eso es lo más extraño de todo. Dicen que un momento, hubo un día donde la mamá decidió que se iban a cambiar de habitación, ¿cierto? La alcoba principal, a ella les pareció muy raro, a ellas dos, a ella y la hermana mayor, les pareció muy raro porque pues la alcoba principal era la mejor alcoba, era la más grande, tenía un baño privado, era un baño grande con su tina, ¿cierto? Típica casa gringa. Y que a ellos les pareció súper raro porque pues cómo era posible que su mamá prefiriera irse para el cuarto de ellos, pues el cuarto de ellas no estaba mal, era un cuarto también grande, pero pues no tenía un baño privado ni mucho menos, y pues ellos no le dieron importancia, de hecho se sorprendieron y pues, bueno, está bien, nos mejoraron las condiciones del baño. Entonces, bueno, las cosas quedaron así, la mamá no les dio explicación, ellas tampoco la pidieron, y pues ella dice que, que la mamá siempre se negó a que estuviera pasando algo raro en la casa y pues les había prohibido pues de que no le dijeran nada al hermanito. Lo más charro de esto es que ellas empezaron a investigar qué podía hacer ese tipo de cosas y encontraron ¿cómo decirlo? Una especie de explicación. De ellos dicen que es eslavo, como un ritual eslavo, que decía que tenían que regar en la propiedad, en la casa, granos, por ejemplo, frijoles, lentejas, que se regaban esos granos alrededor de la propiedad. Y eso lo que hacía, según la creencia eslava, era de que los fantasmas o los entes, los espíritus se entretenían con esos guisantes, ¿cierto? Con esas lentejas a contarlos y no entraban a la propiedad. A ella en su momento leyendo eso les pareció estúpido, les pareció algo charro, más bien se rieron, obviamente no lo hicieron, pero listo, con el tiempo pues se les acabó el contrato de un año, se fueron a vivir pues de la casa. Y pues como en Estados Unidos, usted cuando se registra, cuando entra a vivir una nueva propiedad, usted la tarjeta y muchas cosas, usted tiene que hacer el cambio para porque ya se utiliza mucho el correo. Entonces para que a usted le llegue todo, las cartas, todo lo relacionado con pagos, tarjetas, créditos, toda la papelería, cuentas médicas, le llegan a su casa.
ellos dicen que pues cuando terminaron su contrato, que se fueron a vivir a una nueva propiedad, que hubo una correspondencia que les llegó a la propiedad antigua, o sea, a la casa embrujada. Entonces que cuando ellos decidieron ir a esa propiedad a recuperar ese correo, que pues hablaron con uno de los vecinos diciéndole como que no, que vinimos a buscar como tal un correo que nos llegó y pues necesitamos los papeles. Bueno, la vecina les dijo que efectivamente pues como que sí había, como que se habían llegado algo, sino que los nuevos inquilinos como que lo recogieron, pero pues se habían ido muy rápido, o sea, los inquilinos no demoraron mucho tiempo en esa propiedad. Y ella le preguntó que a qué se debía, y ella dice que no hay explicación, no se sabe, pero que en esa propiedad a ellos les sorprendieron que pues esas muchachas con su mamá habían demorado mucho, pues el año, porque incluso los inquilinos anteriores, la señora le relata que la muchacha anterior que vivía precisamente cogía guisantes, arvejas y de los verdecitos y los regaba por toda la propiedad constantemente. Estaba regando estos guisantes. Entonces, a ella le pareció muy chistoso porque la creencia eslava era que usted regaba pues esos guisantes en la propiedad para que los fantasmas estuvieran ocupados y no entraran a la propiedad. Entonces, muy charro porque ella de una conectó lo que estuvo investigando con su hermana a que ya habían inquilinos antes de que en efecto ya habían visto o presenciado cosas. Con el tiempo la mamá les confiesa que el cambio de habitación se da porque la mamá cierto día se iba a duchar, cierto, se estaba en el baño y que pues ella va a verse en el espejo que está colgado cerca del lavamanos y ve que hay una mujer y ella se asusta, inmediatamente voltea hacia atrás a mirar y hacia atrás hay otro espejo y cuando mira en ese espejo ve que la mujer está reflejada en el espejo del lavamanos. Entonces ella le da un susto horrible, inmenso y que por esa razón cambia de propiedad, pues cambia de habitación de cuarto con sus hijos. No una mamá así, ¿para qué enemigos? Pero pues eso fue como lo más paranormal, pues que le sucedió directamente a la mamá, pues que vio como una mujer reflejada en los dos espejos del baño privado, pues del cuarto de ella. Entonces, muy interesante, muy charro. Más acordar las escenas de Poltergeist. Los que siguieron la película saben que en Poltergeist lo que pasaba era que en ocasiones las cosas se movían, pero también se perdían y después aparecían en otro lado de la casa. Entonces, por eso dije que era típico de película gringa, este tipo de sucesos. Bueno, esa es una historia muy corta, pero muy interesante. Y es de un man que estaba haciendo la universidad por allá en el 2017, antes del coronavirus. El man dice que, pues, en una fiesta de esas fiestas típicas gringas, en una propiedad donde vivían muchos estudiantes, él había quedado de encontrarse con una vieja en esa fiesta y pues, bueno, tuvieron su intimidad, su cuestión en esa fiesta. Un amigo había quedado de recogerlos, pues un amigo fue el que los llevó y ese mismo amigo había quedado de recogerlos o de volverlos a llevar, pues, pero el man no sé qué le pasó, pues como que se farrió, se fue en el carro y pues les tocaba amanecer en esa casa. Pues el man no le dio ningún problema, el man estaba en la sala, por así decirlo, estaban ellos dos ahí tirados en una manta, en una cobija que habían tirado ahí, después de hacer sus actos, ellos estaban ahí hablando, mirando al techo y allá hablando, y de repente el man siente que, de hecho ambos, tanto él como la mujer sienten que algo como que ellos dicen que es como una mano, porque se siente, la circunferencia se sentía pues como una mano, como cuando la meten por debajo de donde ellos están, y ellos sienten que lo que ellos sienten es cuando tú metes la mano, tú estás acostado y sientes que ese bultico, ese tumulto, te levanta incluso la espalda. Y ellos como que se quedaron como que fue eso, se quedaron como, encendieron obviamente la luz inmediatamente y se quedaron mirando a ver si había algo o había sido alguien que les haya metido la mano por debajo de la manta y los haya hecho pues como tal que levantarse pues como incomodarlos. Y no, y en efecto, pues no hay explicación a lo que les había pasado en ese momento. O sea, el man dice que, pues, que es una historia pues que a simple vista no da miedo, pero sí es muy interesante, porque a pesar de que ellos estaban tomados, pues, tenían alcohol encima, pues tampoco era una borrachera que digamos que
que es producto de su imaginación. O sea, ellos de hecho son conscientes de lo que les sucedió en ese momento. De hecho, la muchacha con el tiempo, eso fue como que solamente un encuentro de una noche, pero con el tiempo la muchacha por el Snapchat le manda una foto diciéndole como que, hey, si logras descifrar lo que nos pasó esa noche allá en esa casa no sé dónde. Y el man pues a sol de hoy no sabe qué explicación darle de eso que les metió la mano por la espalda y los hizo levantarse, los hizo incomodar y pues fue la historia que el gringuito nos compartió. Siguiendo directamente con esas historias paranormales, eh, estoy acordándome que mi mamá precisamente me ha contado una historia relacionada de lo primero que hablamos en el principio sobre los muertos, y era que esta historia es muy impactante porque no solamente le pasó a una persona, sino que le pasó a muchas personas, y eso le pasó en un funeral. Entonces, había un amigo de mi mamá que el hombre tenía un compadre, ¿cierto? ¿Por qué eran compadres? Porque básicamente eran conocidos de toda la vida, eran amigos, y pues él era el padrino de los hijos del amigo, y pues el amigo a su vez era el padrino de los hijos de él, ¿cierto? Para que se entienda mejor, pues pongámosle un nombre al amigo de mi mamá. Ella me dio el nombre de la persona, solo que yo no me acuerdo ahora. Pongámosle Andrés. Andrés era el amigo de mi mamá, que él tenía un compadre, pongámosle que se llamaba Gabriel. Y bueno, como les dije, pues compadres, ¿por qué? Porque pues Andrés era padrino de los hijos de Gabriel y Gabriel era padrino de los hijos de Andrés. En cierta ocasión, los compadres, o sea, Andrés y Gabriel, salieron de pelea, fue una pelea muy brava, era gente del campo, casi que se van a machete, con una conversación muy dura y pues se enemistaron. Con el tiempo, Gabriel se muere, ¿cierto? Gabriel se murió y bueno, Andrés estaba triste porque pues habían terminado peleados, no se han vuelto a hablar y pues se murió el compadre y bueno, qué triste todo. El funeral, bueno, las 9 noches. Y cómo es que resulta pues que en medio del funeral pues ya se estaban terminando las 9 noches, ellos estaban todos reunidos ahí en la sala, pero Andrés se para, no me acuerdo, fue como que al baño o fue al patio, no me acuerdo qué fue a hacer, y dicen que, o estaba como en el cuarto contiguo, es que, bueno, el caso es que Andrés se quedó solo por un momento, y en ese momento dicen todos los que estaban que incluso pues a pesar de que Andrés estaba en un lugar diferente a donde estaba la demás persona, dicen que ellos escucharon claramente cuando Gabriel le habló a Andrés. Lo que Andrés dice es que vio claramente al, 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 al compadre, lo ve claramente nítido, ve a la persona y esa persona le habla. Y él dice que es de la impresión, del miedo, del susto. Gabriel, el compadre, lo que le dice es como que, compadre, yo necesito que usted me perdone. Yo necesito que usted me perdone porque en realidad usted no sabe, uno se muere y yo no le he podido ver los ojos a Dios porque por esta situación, porque yo necesito que usted me disculpe, que usted me perdone, yo necesito disculparnos para yo poder para yo poder irme a descansar tranquilo. Entonces, hasta que usted no me perdone de corazón, hasta que usted no se disculpe conmigo, yo no voy a poder estar tranquilo, no voy a poderle ver los ojos a Dios en el lugar en el que yo me encuentro. Lo sorprendente de todo eso es que escuchen, eso le pasó a Andrés, pero Andrés se encontraba en un lugar donde había más gente y más gente también escuchó eso que le pasó. O sea, más gente también escuchó al difunto hablarle a Andrés. Y pues como era gente de campo, después de ese suceso, esa persona, el amigo de mi mamá, dice que él incluso cuando se iba a trabajar al monte, pues a la finca, que él en su casa no, se desnudaba y se iba y se internaba en el monte a hacer lo que tenía que hacer. Porque la creencia es de que las personas cuando están desnudas, los muertos, los fantasmas no se le aparecen. Es la creencia, ¿cierto? Y pues esa persona demoró mucho tiempo que él se desnudaba, se iba a trabajar al monte y regresaba precisamente para evitar que el compadre o los muertos se le aparecieran. Entonces, añadiendo esa historia pues
a las otras que les había contado anteriormente. Me acaba de acordar de esa historia, muy interesante. Y nada, vamos a seguir aquí eh, con las historias de estos gringos. Ya voy a contar la última historia para cerrar el capítulo de hoy. Esta historia pues es un poquito volada porque pues la primera historia era de los hombres perro, Dogmen, pero esta historia ya es el hombre lobo, o sea, ya es el hombre lobo. Dice que esto es lo que pasó. Mi esposa y yo, que en ese entonces éramos novios, la voy a llamar Mari, estamos, estábamos pasando un rato alegre, tranquilo, en una zona boscosa cerca del barrio donde crecieron. Él manda las coordenadas del lugar y dice que eso fue en Bayton, Texas. Da las coordenadas, pues no me parece idóneo darlas porque pues para qué, pero él manda las coordenadas del lugar en donde ellos estaban. O sea que eso fue algo, o sea, estamos aquí dando datos precisos. Dice que él tuvo que bajar por una larga pendiente de unos 30 pies para llegar al fondo, al sitio, al spot, donde ellos acostumbraban a pasar. Y bueno, ellos estaban ahí. Caminaron alrededor de unos 60 metros para subir a una colina. La colina tenía aproximadamente unos 20 pies, ¿cierto? Estaba bastante pronunciada. Y que bueno, fueron a llegar como a donde había un arroyito, que era donde ellos mantenían. Y pues que él estaba sentado en la cima, donde había un terraplén. Y que Mari estaba sentada de rodillas, un poquito más abajo de la pendiente donde él estaba, ¿cierto? Dice que pues Mari y él estaban viendo a un amigo que con el que ellos estaban, el amigo se llama Ash, estaban, estaba molestando una hoguera que ellos habían llevado, pues le estaba echando el fuego, la estaba molestando, la estaba encendiendo, pues la estaba manipulando, y que ellos escucharon un crujido, pero a lo lejos, y también se escuchaba una respiración, pero que era algo bastante apenas perceptible, o sea que se escuchaba una respiración, pero se escuchaba a lo lejos, y pues se escucharon ese crujir. Y después ellos se quedan viendo hacia la dirección de donde estos sonidos venían y pues vieron que algo grande se estaba moviendo. Los gringos tienden a hablar mucho de algo de la visión periférica. Eso es un término muy común que ellos utilizan mucho. Pues para los que no sepan o para los que ya sepan, pues la visión periférica es básicamente cuando uno mira de reojo. Cuando uno en español dice, no, es que yo miré de reojo algo que se movía, eso es básicamente la visión periférica. Eso es a lo que los gringos decir, ah, no, yo vi de reojo algo que pasó. Bueno, los gringos lo catalogan visión periférica. Es eso. Mirar de reojo es básicamente visión periférica. Dice que miré por encima de mi hombro izquierdo y me encontré cara a cara con un perro de pelaje marrón claro, ojos color champán y hocico largo. Caminaba sobre dos patas. Estaba agachado aproximadamente a 1 metro de distancia, simplemente observando. Desde el momento en el que giré la cabeza hasta que Mari y yo salimos disparados de allí, no hubo ninguna amenaza. Si tuviera que adivinar, diría que nuestro tiempo de reacción fue de varios segundos. En fin, Mari y yo mantuvimos prácticamente juntos y salimos disparados colina abajo, por la parte de atrás, subiendo el sendero hasta la parte de abajo y pues hasta llegar a la cima nuevamente. Ellos dicen que Ash, el amigo de ellos, no los vio y pues no entendió tampoco por qué ellos salieron corriendo de un momento a otro. Pero él también salió corriendo. Dicen, el hombre lobo nos persiguió en comillas para que saliéramos de ese lugar en donde ellos estaban. Dicen que pues ellos logran llegar a la calle, pero esa cosa no sale a la calle, ¿cierto?
Llegan pues obviamente a la calle normal, las casas ya estaban jadeando, estaban súper cansados. Ash quería saber qué nos había hecho correr. Se lo contamos y puso una cara de triunfo, saltando y diciendo, ves, te lo dije y me decías que estaba loco. Mar y yo no volvimos, obviamente no volvieron a ese lugar, pero, pero sí, muy interesante. El amigo de ellos ya les había como que mencionado anteriormente como que en ese lugar había algo. Ellos no le querían creer hasta que les pasó y efectivamente el amigo, a pesar de que no vio en ese momento lo que ellos habían visto, en efecto ya como que había experimentado algo previamente. Bueno, obviamente hay muchas más historias gringas, ¿cierto? Ya quiero cerrar con esa historia que me pareció también muy interesante para dar cierre el día de hoy referente a este tema de si los muertos aparecen, si no aparecen, si salen, qué es lo que realmente nosotros vemos, percibimos, qué es lo que realmente es ahí o qué no. Y pues en efecto, pues esta historia es relacionada con eso. Esta historia también es una historia gringa, dice, mi difunto padre tenía alergias terribles, eh, pero estaba apegado al perro de la familia, un gran labrador retriever amarillo llamado San. Mi padre aspiraba la casa todos los días porque San soltaba mucho pelo. Entonces, como él era alérgico, él todos los días aspiraba la casa. En los días posteriores a la muerte de mi padre, oímos un chirrido, como el piar de un pájaro o algo parecido. El sonido siempre venía de la sala de estar en la planta baja, y el perro, San, se ponía alerta, soltaba un gruñido investigador y bajaba corriendo a buscar qué era lo que pasaba. Su nariz escudriñaba cada centímetro cuadrado de la habitación y no encontraba nada. Nosotros también buscábamos y tampoco encontrábamos nada, pero sabíamos que si Sam no lo había olfateado, no había nada allí. Un día estaba sola en la casa, ocupándome de unos papeles que tenía pendientes mientras mi madre y mi hermana salían a comer. Cuando miré a mi alrededor y vi una mezcla de polvo y pelos de perro flotando en el aire, en un rayo de sol que entraba por la ventana curvada del salón, pensé, hay que aspirar esta casa. Bajé a la sala de estar donde mi madre guardaba su vieja aspiradora vertical Hoover, la agarré y la acerqué. Ahí estaba el sonido. El chirrido que oíamos provenía de las ruedas de la aspiradora. Cuando mueves la aspiradora, ese es el sonido que se hace. Cuando la casa está ruidosa, con la televisión o la radio encendidas, no lo notas. Pero en una casa en completo silencio, como estaba la casa en ese momento y estaba solamente yo, es claro como el agua. En los días y semanas siguientes, seguí reflexionando sobre este fenómeno y de alguna manera solidificó algo que ya sabía, pero no entendía ni entiendo todavía. Cuando morimos, no es el final. La energía perdura. No sé en qué forma, cómo ni dónde se manifiesta esa energía. Solo lo sé, solo lo sé. Y efectivamente, esa persona quería cerrar con esta historia para dar por terminado el capítulo de hoy, referente a si los muertos realmente sí salen o si lo que sale es algo más, si salen los demonios, los fantasmas. Mi mamá también dice que en la Biblia se menciona de que los fantasmas muchas veces o los muertos que le salen a la gente son precisamente personas, o bueno, no personas, o sea, son entidades malignas que como ellos están presentes en todas partes, que ellos directamente están escuchando todo y en algún momento si tú dices, no, cuando yo me muera te voy a salir y te voy a jalar las piernas. Es muy posible que estas entidades escuchen eso y pues cuando la persona muere se disfracen, tomen la forma de ellos y hagan ese tipo de cosas, pero no porque efectivamente sea el difunto, el muerto el que haga eso, sino que las entidades malignas tienen esa capacidad.
En esta ocasión, pues sí, no me dijo cuál era el versículo del libro de la Biblia en donde se menciona, pero me imagino que si se pone uno a averiguar, efectivamente, me imagino que puede encontrar uno algo al respecto. Quiero darle muchas gracias a todos, como les mencioné, mi mamá se encuentra pues hospitalizada en esos momentos, sus oraciones, sus rezos no están de más. Eh, este ha sido un capítulo más de Lo que te mira en la oscuridad. Recuerden darle like, suscribirse, enviar sus historias. Recuerden que nuestro correo, lo que te mira en la oscuridad, @gmail.com. Allí pueden directamente hacernos llegar sus historias. También tenemos una red social que es Instagram, creada recientemente. Ahí en nuestro Instagram también nos pueden seguir. Nuestro Instagram es lo que te mira en la oscuridad. Ahí nos pueden seguir y nos pueden contar como tal sus historias. Recuerden que el día de hoy les habló Julián Quintana. Gracias, muchísimas gracias por este capítulo. Espero que les guste tanto como me gustó a mí narrar estas historias. Y sobre todo, sigan escuchando Lo que te mira en la oscuridad.